Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Dios bendiga a todos los amigos que escuchan este sonido. Dios les bendiga una vez más. Aleluya, la tarde es caliente, la tarde es soleada, gracias a Dios. Aleluya, el sol sale para todos y la palabra del Señor Jesús también es para todos, mis amados amigos, en esta preciosa tarde. Que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga a todos. Dios bendiga también al varón aquí que ha sentido a bien estar con nosotros. Aleluya, para alabar y glorificar el nombre bendito de Jesús, ya que la palabra del Señor Jesús dice, aleluya, que donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Cristo quiso decir, con 2 o 3 basta para hacer lo que tenga que hacer. Aleluya, en una comunidad, en una casa, en una ciudad, con 2 que se pongan de acuerdo, aleluya, le será hecho, dijo Jesús. Aleluya, y la palabra del Señor dice que si 2 se ponen de acuerdo, 2 o 3 se ponen de acuerdo, a una sola cosa le será hecho. Y esta tarde nos ponemos de acuerdo con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, mi esposa, mi niño y yo, y el varón que está con nosotros en esta tarde, para acompañarlos y gozarlos en la presencia de Dios. Aleluya, alabado y bendecido Dios. Él ha decidido no vender, Él ha decidido no despachar, aleluya, porque vamos a gozarlo en la presencia de Dios, porque para todo el tiempo, aleluya, para todo el tiempo, hay tiempo para reír, tiempo para vender, tiempo para llorar, tiempo para la muerte, tiempo para la vida. Y Él ha decidido tomar en bien, darle este momento al divino creador del universo, porque Dios los ha dado todo el día, y Él ha sentido en su corazón, aleluya, apartar una hora para estar con el divino creador del universo. Así que tú también haz como ejemplo lo que está haciendo este hombre en esta tarde, que anda en su trabajo, pero ha tomado bien darle un tiempo al Señor a ver qué le quiere decir. Así que vamos a la gloriosa palabra del Señor Jesús y lo vamos a hacer, mi amado amigo. Dios les bendiga a los varones que están allá. Dios les bendiga, aleluya, Dios les bendiga a los que sacan sus sillas. Los que sacan sus sillas al porte de la casa, aleluya, para conectarse con el divino creador del universo, para esperar una palabra, aleluya, del divino creador del universo. Así que préstale el oído al que te dio el oído, porque la Biblia dice en el Salmo 150 que todo lo que respire alabe a Jehová. Así que voy a ir a la gloriosa palabra del Señor Jesús, aleluya. Lo voy a hacer en el libro de Apocalipsis capítulo 12 y versículo 12 rápidamente, mi amado amigo. Este es un culto relámpago en el cual mi Cristo amado puede hacer grandes cosas en tu vida. Puede cambiar tu mente instantáneamente. Y puede ser también que si tú te arrepientes esta tarde de tus pecados, de tus maldades, de todas cosas que a Dios me agrada que has estado haciendo, si tú te arrepientes instantáneamente, tu nombre aparece inscrito en el libro de la vida. Eso te lo confirmo con la Biblia. Apocalipsis capítulo 12. Y versículo 12 dice así la gloriosa palabra del Señor Jesús. Aleluya. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Hasta ahí vamos a leer. Aleluya, mi amado amigo, mi amado hermano. Ahí te voy a disertar una gloriosa palabra del Señor Jesús. Lo que el Señor Jesús ha puesto en mi corazón, eso te voy a dar. Así como Pedro y Juan le dijeron a aquel cojo, a aquel paralítico, lo que tengo te doy. Aleluya. No tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levanta
aleluya, Juan, aquel paralítico, y al momento dice la palabra de Dios que comenzó a danzar y todo el mundo lo veía. Así que lo que te traigo, mi amado amigo, son buenas noticias de salvación, son buenas noticias. Tiempo de escapar, aleluya, tiempo de escapar, Dios les bendiga, aleluya, porque dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, el libro de la revelación de Jehová, el libro de la revelación de Jesús, de las Sagradas Escrituras, donde nadie quiere predicar, aleluya, aún en las iglesias no quieren predicar esta palabra, porque dicen, aleluya, que le tienen miedo al libro de las revelaciones, aleluya, el libro de Apocalipsis, mas sin embargo, el libro de Apocalipsis tiene tres episodios, aleluya, uno es simbolismo, otro es revelación y otro es profecía. Mas sin embargo, de lo que te voy a hablar en esta preciosa tarde es una profecía, aleluya, de la cual ha comenzado ya a cumplirse, pero tampoco no es que ya estemos dentro de la profecía, porque lo que viene es demasiado doloroso para esta tierra, porque encontramos un ay sin H en la Biblia, y cuando encontramos un ay sin H en la boca de Dios, el ay sin H significa dolor, significa angustia, significa muerte, significa tristeza, un ay sin H, aleluya, porque cuando vamos a la pulpería y preguntamos, ¿hay frijoles? Esa lleva H, porque es una pregunta. Sin embargo, encontramos un ay sin H en la tierra, un ay de dolor que se aproxima, aleluya, y esta revelación la tiene el apóstol Juan, aleluya, el hijo de María, el hermano de Jesús, el que se recostaba en el pecho de Jesús, el último de los discípulos, porque ya todos lo habían matado por esta misma palabra. Ya habían matado a Esteban, a Jacobo, a Pedro, a Pablo, aleluya. Y si tú analizas, aleluya, esta palabra que te estoy dando ahora tiene mucho peso, tiene mucho valor, porque para que yo la esté predicando y te la traiga hasta la casa, hasta la ventana de tu casa, hasta tu silla debajo del palo, para que yo te la traiga, alguien tuvo que morir por esta palabra, alguien que tuvieron que volar la cabeza por esta palabra. Unos murieron aserrados, otros murieron, aleluya, traspasados con espada por esta palabra que está escrita ahora. Por eso es que yo la respeto tanto y me duele tanto la muerte de mis hermanos ancestrales que murieron por esta palabra. Pero como yo la guerra mía no es con acas, no es con 9 milímetros, sino que yo me la desquito, aleluya, predicándote la palabra en contra de todo lo que es diablo, en contra de todo lo que es pecado, en contra de todo lo que es abominación a Jehová, porque lo que no le gusta a Dios, a los hijos de Dios tampoco les gusta, porque lo que Jesús aborrece, los hijos de Dios también lo aborrecemos. Alabado y bendecido Dios. Poderoso Dios, ¿me estás oyendo, amado hermano? ¿Me estás oyendo, amado amigo? ¿Me estás escuchando lo que te estoy? ¿Por dónde va la introducción? Apocalipsis 12 y versículo 12. Nuestro hermano Juan, quien estaba preso, encarcelado en la isla de Patmos, a 80 kilómetros de su ciudad natal, dice la Biblia, lo registran ahí cuando comienza, y dice, aleluya, cuando comienza el libro de Apocalipsis, dice que nuestro hermano Juan, el último de los apóstoles, estaba preso por predicar la palabra. No estaba preso por mentiroso, no estaba preso por faltas de calumnia, por falsas calumnias, no estaba preso por violador, ni por drogadicto, ni por robar. Estaba preso por predicar la palabra, aleluya. Y aunque un anciano estaba preso, y dice que ahí mi hermano Juan, del cual te estoy hablando, dice que tuvo una revelación contundente, aleluya. Mi hermano estaba a 80 kilómetros de Éfeso, de su ciudad donde él había nacido, aleluya, y dice que tuvo una revelación contundente, de tal manera que dice que miró, aleluya, aquel personaje que se paró enfrente de él, y Juan lo describe, dice, aleluya, que sus ojos eran como llamas de fuego.
Dice que sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies como el bronce pulido, como el oro brillante, aleluya, y con un cinto en su pecho que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que Juan, cuando vio el aspecto de este hombre, de mi Cristo amado, del cual te vengo a hablar en esta tarde, sí, porque no te vengo a hablar de hombres, no te vengo a hablar de políticos, te vengo a hablar de mi Cristo amado. Dice que Juan, cuando ve, dice, a este personaje, dice que cayó como muerto. Mas sin embargo, yo te vengo a decir en esta tarde que todo el que se pare al frente de Cristo, todo el que reciba a Cristo en su corazón, todo el que tiene un encuentro con Cristo Jesús, cae como muerto y nace una nueva criatura, porque nadie puede seguir siendo el mismo después que tiene un encuentro con Cristo Jesús. Nadie puede seguir siendo el mismo, nadie puede permanecer en pie con su misma maldad, con sus mismas caprichos, con sus mismas maldades, aleluya, con su mismo pecado. No puede permanecer en pie, tiene que caer como muerto. Dice que Juan cayó como muerto y dice que le comienza a decir este personaje, era Jesús, aleluya, y le dice: ay de los moradores de la tierra. Escribe esto, Juan, le dice. ¿Me estás oyendo, amigo? ¿Me estás oyendo? Te vengo a predicar de salvación. Te vengo a predicar, aleluya, de vida eterna. Te vengo a predicar que huyas, que corras, que escapes por tu vida. Porque la Biblia dice que hay de los moradores de la tierra y del mar. Pero primero el ángel dice: alegremos los cielos. En otras palabras está diciendo: ángeles, alegrémonos todos, hagamos fiesta, porque, aleluya, el malo se fue de aquí. Y dice: ay, queriendo decir, pobrecitos los que viven allá abajo, pobrecitos los que viven allá en la tierra, porque Satanás fue derribado de aquí. Aleluya, porque Satanás no fue destronado, Satanás nunca ha tenido trono, Satanás fue derribado. Aleluya, dice la palabra que con su cola arrastró, aleluya, a todos los que le obedecieron, a todos los que le enganchó o los convenció que se rebelaran contra el Padre. Aleluya, entonces dice que a esos los arrastró. Aleluya. Y cuando el ángel ve esto, le dice a Juan: Juan, ay de los moradores de la tierra, pobrecitos los que viven en la tierra, y nosotros gocémosles, porque el diablo ya se fue de aquí y se fue para la tierra y va con gran ira. Satanás se fue para los que viven en la tierra con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Me estás oyendo, amigo? Satanás ya dio su reloj. Aleluya, Satanás ya dio su reloj. Y Satanás siente un olor a gloria que se está moviendo en los aires. Algo sobrenatural está por acontecer. Aunque tú no lo entiendas, aunque tú no percibas este olor a gloria, yo te lo vengo a anunciar, yo te lo vengo a advertir, que Satanás ya dio su reloj y sabe que le queda poco tiempo para que el maestro, el divino creador del universo, venga a traer a los que le reciban en su corazón, a los que se aparten del pecado. Y tiene que ser muy fuerte, porque Satanás viene con gran ira sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre los niños, aleluya, sabiendo que le queda poco tiempo. Aleluya, viene con ira, no viene para darte con almohadita de algodón, viene para robarte la paz, viene para robarte la salud y después destruirte en el infierno por la eternidad. Alabado y bendecido Dios. Mas sin embargo, en el capítulo, aleluya, de Juan, capítulo 10 y versículo 10, dice la gloriosa palabra hablando de este mismo que cayó del cielo a la tierra para traer toda la maldad sobre los hombres. Dice Jesús: el ladrón vino
mejor dice, el ladrón no viene, sino es para matar, robar y destruir. Con gran ira. Mas yo vine, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo vengo a predicarte en esta tarde de los que vinieron a la tierra, porque no solo vino Satanás con gran ira, también vino mi Cristo amado con gran poder, con gran salvación, con gran gozo, a darte la vida eterna, y no solo la vida eterna, sino para dártela en abundancia, para que te goces, para que te rías, para que disfrutes. Aún las pruebas las tienes que disfrutar en Cristo Jesús, si recibes a Cristo en tu corazón. Amén. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque Satanás, el diablo, ha descendido a la tierra con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás percibe, aleluya, Satanás ya vio su reloj y sabe que son minutos los que le quedan, y él no va a dejar no te va a dejar en paz. Aleluya, cuando tú quieras servir a Dios, allí va él, que va a ir Satanás a tu casa, a tu cama, a tu negocio, al puerto de tu casa, a cualquier hora. Él te va a estar visitando, dándote una oferta, dándote un deleite de tu carne, diciéndote, Cristo no viene ahorita, sigue bebiendo, sigue fornicando, sigue adulterando, sigue visitando brujos, sigue visitando santeros. Cristo no viene. Es mentira, aleluya. Hace 2020 años que dicen que Cristo viene y nunca viene, pero es que él sabe que le queda poco tiempo, y él quiere desahogar su ira, aleluya, en la humanidad. Aleluya. ¿De qué manera? Engañándolo, matándolo, destruyéndolo y echándolos al infierno. Amén. Mas sin embargo le vengo a predicarte salvación. Yo vengo a advertirte la palabra de Dios. Yo vengo para que la atiendas si tú quieres atenderla. Nadie te va a obligar, pero mi deber es predicarte la palabra tal y como está escrita. Vive la vida fácil que tú quieras vivir, pero Satanás te va a matar y te va a echar al infierno. Todos somos culpables en esta tierra de pecado y necesitamos un abogado que nos defienda, y ese abogado es Cristo Jesús. Amén. Poderoso Dios. ¿Me estás oyendo, amado amigo? ¿Me estás oyendo, tú que te enojas cuando escuchas este gritón? Tú que te enojas cuando escuchas este ofensivo. Aleluya, dice que ya viene ese hombre ofensivo a gritarme, a meterse en mi vida. Mas sin embargo la palabra que te traigo es ofensiva, porque dice que es como una espada de doble filo que parte el alma de los hombres, se mete a los tuétanos de los huesos y discierne los pensamientos y los sentimientos de los hombres. Aleluya. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque Satanás, el diablo, ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Porque dice la palabra del Señor que le queda poco tiempo y que ha descendido con gran ira. ¿Cuál es la ira de Dios? ¿Cuál es la ira del diablo? Perdón, rectifico esa palabra. ¿Cuál es la ira del diablo? La ira del diablo, mi amado amigo, él no viene, aleluya, él no se te va a mostrar ahí con una espada, con un machete. Él se te va a mostrar con cosas bonitas, con barenas bien heladas, con mujeres desnudas, para que caigas en adulterio y que te destruyan, aleluya, destruirte en el infierno. Él se te va a mostrar en películas, en reggaetones, en bachata, en cuantas cosas bonitas de este mundo, aleluya, para engañarte sigilosamente y luego matar tu alma en el infierno. Dios le bendiga, siervo. Dios le bendiga, varón. Cristo viene. Aleluya. Alabado y bendecido Dios. Sí, porque Cristo viene.
viene. Satanás lo sabe y dice que ha venido con gran ira a la tierra. Aleluya. Es tanta la ira de Satanás. Aleluya, que ha venido para engañar y confundir los hombres. Aleluya, para engañar los pastores, para engañar los líderes, para engañar los cristianos. Aleluya, y decirles, esa es la ira más grande donde Satanás se desahoga, y decirle a la gente que Dios solo quiere su corazón, que no se mete con el cuerpo. Esa es una de las iras que Satanás ha venido con gran violencia para apagar el Espíritu Santo de Dios en las iglesias. Aleluya, y arropado a los pastores, aleluya, con un manto negro del diablo, que los pastores en las iglesias tienen miedo de decirle al adúltero, al brujo, al brujo, aleluya, al fornicario, esa es la ira de Satanás. Mas sin embargo, Cristo vino en esta tierra para salvar al mundo lo que se había perdido. Dice que no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Porque dice la Biblia que él vino para salvar lo que se había perdido. Porque para eso apareció Satanás, para que el hombre se pierda. Aleluya, y todo se había perdido. Antes de que mi Cristo amado derramara su sangre en la cruz del Calvario, antes de que mi Cristo amado sea bofeteado, escupido, azotado, desnudado, garroteado y luego demolido y crucificado por nuestros pecados, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos se han ido tras los deseos de la carne, estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto le hemos puesto el oído al diablo y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos perdidos, y todo aquel que no recibe a Cristo Jesús en su corazón está perdido, porque eso dice la Biblia, que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, yo te predico esta palabra de salvación. Si tú no te quieres salvar, Dios no pierde nada, porque tú ya estás perdido. Dios no pierde nada, él sigue siendo Dios. Si tú te pierdes es porque tú quieres. Aleluya, porque la Biblia dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes se han perdido? Todos aquellos que le han puesto el oído al diablo. ¿De qué manera, predicador? Muy fácil. La Biblia dice que el príncipe de este siglo, el príncipe de este mundo, ¿de cuál te estoy hablando? En el capítulo 12 de Apocalipsis y versículo 12, es el que vino a reinar aquí como príncipe, como rey. Aleluya, y dice que cegó el entendimiento de los hombres y el corazón con un manto de pecado, para que no le resplandezca la luz de Cristo. Aleluya, estos están perdidos, pero para eso vino Cristo. Aleluya, él dice, aleluya, yo soy la luz del mundo. Aleluya, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si tú desprecias esta palabra de salvación, porque dice que te duele, estás despreciando a Jesucristo, estás despreciando la luz, estás despreciando al que te viene a dar la vida. Aleluya, dice, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Yo vengo a decirte en esta tarde, mi amado amigo, no es que tú seas guapo para que tengas 3 o 4 mujeres, es que el diablo sabe que le queda poco tiempo y te quiere destruir con el adulterio. No es que tú seas tan valiente para que te enganches unas 9 milímetros en la cintura y te bebas una caja de cerveza.
No, es que el diablo sabe que le queda poco tiempo y te quiere destruir en el infierno. No es que seas, mi amado amigo, tan valiente, aquel hombre que se encierra y viola a sus niñas, viola a sus hijos, aleluya, y después los mata y después se pone un lazo en el pescuezo. No es que sea valiente, es que el diablo sabe que le queda poco tiempo y así ha desatado una ira tan grande sobre esta tierra que la muerte se le dio permiso para matar, aleluya, y de robar y destruir. No es que los hombres en los pavimentos no se fijen, es que en los pavimentos, aleluya, hay un espíritu del diablo que salió del infierno, que se llama descuido, se llama distracción y vamos a ver, hace que los conductores se distraigan viendo otra cosa, aleluya, hace que los conductores se les olvide, aleluya, y se distraigan, aleluya, para que cometan accidentes y que mueran, aleluya, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Aleluya. ¿Cuál es la ira de Satanás? Que en cada comunidad levanta un brujo y 3 brujos y 4 brujos, 4 altares, para que la gente cuando se sienta, aleluya, que su marido lo está dejando, que su esposa lo está dejando, van donde el brujo, aleluya, y le dice, mira, traigo un problema, mi esposo se está yendo de la casa, y el brujo le dice, vamos a invocar a San Simón, aleluya, y va a traerme un sapo para costurarle los ojos, y traeme, aleluya, y le dice, y traeme una prenda de él, y vamos a ungirlo, aleluya, para que este hombre no mire otra mujer, solamente a ella, aunque la vieja lo coscorronee, aunque la vieja lo golpee, pero es la mujer más linda, porque lo embrujaron, le hicieron oraciones y prendieron candelas rojas y negras a San Simón. Esa es la ira que trajo el diablo, aleluya, pero yo le tengo una sentencia a los brujos: se convierten a Cristo o se van o se mueren. Aleluya. Satanás vino con gran ira. Yo vengo a predicar en contra de todo lo que es diablo. Yo vengo a hacerle la guerra a los que te hacen la guerra. ¿Me estás oyendo? Aprovecha este mensaje, porque no lo vas a encontrar en ningún lado. No lo vas a encontrar en las iglesias, tampoco lo vas a encontrar en el mall. Esto lo va a encontrar aquí en la boca de aquellos hombres que estamos dispuestos a morir por la causa de Cristo. Aquellos hombres que le hemos dicho no al diablo y sí a Cristo, y hemos renunciado a nuestro bienestar, aleluya, para tener la gloria de Dios. Y yo no quiero ser salvo solo yo quiero que tú también te salves. Aleluya. Si tu pastor te dice que andas bien, aunque sepas que anda todo torcido, es un hijo del diablo que se quiere ir contigo al infierno. Satanás, el diablo, ha venido con gran ira, dice la Biblia. No, te vengo a anunciar lo que dice la Biblia, sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás ya siente un olor a gloria. Satanás ya siente que va a sonar la trompeta. Satanás ya ve los ángeles con las trompetas en su boca. Aleluya. Y al Hijo de Dios, a Jesucristo, listo para descender sobre una nube, sobre esta tierra. Solo está esperando que el Padre dé la orden y diga: desciende, Hijo, a traer a los locos que tengo en la tierra, a traer los que se apartaron del pecado, a traer los que no le tienen amor a la vida, sino que me tienen amor a mí, que soy el dueño de la vida. Satanás percibe esto. Dios le bendiga. Aleluya. ¿Por qué Satanás percibe esto? Dios le bendiga, siervo. Dios le bendiga. ¿Por qué Satanás percibe esto? Aleluya. Satanás percibe, aleluya, que Cristo viene. Los únicos que no perciben
en la generación, en la humanidad. La gente no percibe. Aleluya. ¿Por qué? Porque el mismo diablo le ha cegado la mente a los hombres. Y le ha dicho a las mujeres y a los hombres que no hay infierno. Aleluya. Que no hay infierno. Que lo que es un purgatorio donde te vas, aleluya, a purificar de tus pecados. Esa es la ira del diablo. Aleluya. Que se está desatando en los hombres. Aleluya. Y por eso se corrompen, por eso caen en maldición, aleluya, creyendo que no hay infierno, aleluya, que nadie se puede ir al cielo lleno de pecado. En eso tienes razón, porque para que te vayas con Cristo, cuando Él venga, tienes que estar alabándolo, tienes que estar glorificándolo, tienes que haberte arrepentido y convertido, tienes que haber dejado tus maldades, aleluya, porque Cristo vendrá a traer gente que se parezca a Él. Mas sin embargo, mi Cristo me ha dado un tema. Tengo 2 años ya de andar predicando en la calle. Y mi Cristo me dio un tema y me dijo: te vas a llamar el remanente de la batalla final, porque muchos vienen detrás de ti. Yo estaré levantando por encima de toda basura del diablo, por encima de todo menosprecio, hombres que tengan la capacidad de morir por la palabra, hombres como Juan el Bautista, hombres como Pedro, hombres como Esteban, que aunque los apedrearan, aunque los deshicieran a golpe, miraban la gloria de Dios. Yo voy a levantar, hombre, un remanente de la batalla final. ¿Qué quiere decir remanente de la batalla final? Predicador, ¿qué quiere decir remanente? Remanente quiere decir un grupo, un pueblo pequeño santificado en medio de un pueblo grande mundano. Eso quiere decir remanente. Sí, porque la Biblia levantará, Jesucristo en la Biblia declara que levantará hombres santos, mujeres santas, gente santa que se apartan del pecado. Así que si tú dices: yo quiero ser cristiano, pero es que no puedo, yo te digo, si tienes vida todavía, puedes. Aleluya. Si tienes vida todavía, aleluya, si puedes. Porque mientras hay vida y esperanza, tú que me estás oyendo, amado amigo, dentro de tu casa, sal de tu casa, porque el Cristo que te vengo a presentar es un Cristo de poder, es un Cristo de salvación. Si estás enfermo en tu casa, sal de la casa, aleluya. Si estás enfermo, aleluya, si tienes azúcar, si tienes cáncer, sal. Ve, aquí está Jesús, yo voy a orar por tu vida, aunque el diablo sabe que le queda poco tiempo y sabe que esta tarde los cielos tienen que estar abiertos. Satanás hace 40 minutos que retrocedió y dejó libre esta área. A 500 metros está libre, está la gloria de Dios. Así que si tú estás oyendo, ven, sale de tu casa, prueba a Dios y te voy a presentar el Cristo que yo conozco. Voy a orar por tu vida. Entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Si no entregas tu vida a Cristo y te mueres en ese orgullo, te vas a perder en el infierno, amigo. Satanás sabe que le queda poco tiempo. No desprecie la salvación, no desprecie la palabra. Entre más Satanás con ira viene sobre tu vida, la gracia de Dios sobreabunda, de tal manera que pone predicadores que te vengan a predicar a tu casa. Corre, escapa por tu vida, que Cristo viene pronto. Llámalo. Se llama Jesús, se llama Jesucristo, se llama Espíritu Santo, se llama Jehová. Tiene nombre, llámalo. Pídele que se meta en tus venas, en tu corazón, en tu alma, en tu casa. Saca toda basura de tu casa. Saca película mundana, saca reggaetón, saca bachata, saca, mi amado amigo, todos altares del diablo, aleluya, que tienes en tu casa, que Cristo viene pronto.
predico en contra de esto, porque a la gente le gusta lo más fácil. Aleluya. Cuando se sienten problemas, va donde el brujo que le lea las cartas, que le lea las manos. Y el brujo le dice, llévate esta botella de agua y le mete una cadena de bronce adentro. Aleluya. Y dice, con esto vas a espantar los demonios, con esto vas a espantar los malos espíritus. Pone una rama de sábila en la puerta con una cabeza de ajo. Aleluya, yo te digo, con esa misma cabeza de ajo, con esa misma rama de sábila te va a dar en la cabeza el mismo diablo por haberle creído a sus discípulos. Poderoso es Dios. Aleluya. Si tú ya hiciste todo eso, estás bajo maldición. Pero la Biblia dice, aleluya, que para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Así que desde el momento que tú vienes a Cristo y recibes en tu corazón, la maldición se va, la condenación se va, los demonios salen de tu cuerpo y quedas libre para ser templo y morada del Espíritu Santo. Aleluya. Dos que vinieron a la tierra, Lucas, Juan, libro de Juan. Dos que vinieron a la tierra, capítulo 10 y versículo 10. Uno para matar, robar y destruir. Solamente ese mismo oficio que sabe el diablo, matar, robar y destruir. Darle droga a la gente, darle pornografía, adulterio, santería, brujería, son el mismo